Munat Yatintirinaja, ¿cómo están los estudiantes? Bienvenidos a este día de trabajo. En el día de hoy que hemos ya trabajado semana a semana en este mes de la Pachamama, estamos llegando casi al término de nuestro proyecto en donde hemos construido un panca, un libro, el Panca Aymar Aru, en este mes de la Pachamama en donde estamos desarrollando diversas actividades para conmemorar este hermoso mes. Iniciamos, ¿cierto?, creando la portada y la contraportada de nuestro trabajo, como lo tenemos aquí en nuestra pantalla, en nuestra imagen, ¿cierto?, con materiales de reciclaje, decorando, ¿cierto?, en donde tenemos la portada y la contraportada. ¿Y qué contenidos hemos ido integrando en este Panca Aymar Aru? Hemos ido integrando diversos tipos de texto, que son, hemos tomado, ¿cierto?, los contenidos que han ustedes aprendido con la asignatura de lenguaje, en donde ven distintos tipos de textos, textos narrativos, informativos, ¿cierto? En donde cada uno de ellos tiene una característica y tiene un propósito. Y nosotros, desde la asignatura de lengua indígena, hemos utilizado algunos relatos andinos, cuentos, historias, narraciones que hemos escuchado recopiladas por otros niños del pueblo de Sibaya y lo hemos transformado a algún tipo de texto para transmitir esta información. Es por eso que las clases anterior nosotros trabajamos en la construcción de un cómic que tenía una particularidad, ¿cierto? En donde nosotros tomamos un tema bien interesante que era una fábula andina en donde estaba el zorro y la tejedora, ¿cierto? Que era la Curmi, una alpaca que ella tejía y vendía todos sus trabajos a través de una plataforma de una página web. Pero ahí el zorro tenía una característica un tanto maliciosa, ¿cierto? Entonces, dentro de esas características, ustedes aprendieron que no debemos ser codiciosos ni querer siempre lo que el otro tiene o tratar de hacer un engaño. En ese transcurso de esa fábula, ¿cierto? Cuando la escuchamos, la conversamos, la trabajamos, nosotros les dimos algunas indicaciones que están ahí en el Classroom, donde tienen que ir a pegar la miradita, ¿cierto? Para que puedan saber cómo se construía este cómic desde la fábula, traspasarlo a una estructura de cómics, que es otra forma de entregar un relato. Y en esta clase nosotros tenemos un objetivo que es escribir una carta de acuerdo a la información del video que vamos a observar. La carta, que es una estructura, un tipo de texto también, que nos permite comunicarnos con otra persona, con un interlocutor, ¿cierto? Con otra persona que puede estar en otro lugar y no necesariamente al lado de nosotros. Vamos a ver un ejemplo de una carta bien, o sea, como un mensaje. Aquí vemos, ¿cierto?, que dice: hola Ana, me gustaría que haya un banco de la amistad en el patio del colegio. Tiene que ser de colorines o de colores, ¿cierto? Y que tiene que tener un cartel que ponga Banco de la Amistad. Para quien se siente solo, que se siente solito ahí, y si alguien lo observa, lo ve sentado, le pregunte: ¿quieres jugar conmigo? Entonces esta niña le envía esta carta a una amiga diciendo: en el patio debemos tener esto. Entonces, de alguna forma, esta carta es la manera de entregar un mensaje. Y dentro de esas características, la carta tiene partes o estructura, tiene una lógica, ¿cierto? Tiene elementos que sí o sí deben incluirse para que se conforme como una carta. Y en este caso tenemos un lugar y una fecha. En este caso, por ejemplo, podría ser en el pueblo, o sea, en la ciudad de Temuco, en la fecha del 15 de marzo del 2012. Podríamos colocar, ¿cierto?, esa información que tiene ahí lugar y fecha. Luego tenemos el saludo y el destinatario. Por ejemplo, puede ser fuera hacia la mamá. La voy a saludar: querida mamá, ¿cierto? La estoy saludando y también estoy nombrando a quién va dirigida. O hola Matías, si fuera un compañero, ¿cierto? Un compañero de curso. Si fuera Naimara diríamos Kunamasta, ¿cierto? O Sumauru o Sumarama, Sumahaipu, dependiendo del día, del momento del día. Texto o cuerpo, que esta es la parte central de la carta, donde va toda la información que nosotros queremos transmitir o enviar hacia otra persona. Y ahí es la información o el mensaje, ¿o no? Ahí es la parte grande de una carta. Luego tenemos la parte de la despedida, en donde el que está escribiendo la carta, el que está narrando la información, dice: tu hijo que te quiere, podría ser, o me despido
agradecido de que me hayas puesto atención, o espero una pronta respuesta, y me estoy despidiendo, estoy utilizando una manera para poder despedirme. Hasta pronto, hiki sin cama, podríamos decir en Aymara. Y luego vendría la parte final donde dice la firma o el nombre de esta persona que está enviando esta carta. Aquí tenemos entonces la despedida y la firma como última parte. Y si nosotros nos fuéramos a una estructura, así como a mirar una carta, la carta tiene diversas estructuras. Por ejemplo, la parte de arriba dice Temuco, 15 de marzo del 2013. Eso corresponde al lugar y fecha. Luego tenemos querida mamá. Esa parte corresponde al saludo y al destinatario. Y después, sé que mi comportamiento en los últimos días ha sido muy desordenado, pero te prometo que comenzaré a preocuparme de mis deberes dentro del hogar y en el colegio. Me comprometo a ser más responsable. Toda esa información que es el mensaje que está enviando este niño a la mamá, ¿cierto? Porque aquí sabemos que está hablándole a la mamá. Esa parte se llama texto o cuerpo. Y luego viene una parte que dice tu hijo que te quiere. Aquí está diciéndole que se está despidiendo en esa parte. La despedida. ¿Y quién firma? Miguel. La firma o el nombre que aparece ahí, ¿cierto? Bien, y dentro de toda esta característica de cómo se hace una carta, ustedes lo han visto ya con más detalles, ¿cierto? En la asignatura de lenguaje, es que yo les voy a presentar una narración, una historia que se llama El Finao de Usmagamba. Es un video que está narrado en lengua aymara, muy parecido al que vimos también del zorro y la tejedora, pero este se los voy a narrar en español para que ustedes lo tengan ahí. Y esta información la vamos a utilizar, esta información de esta historia que vamos a escuchar, la vamos a entregar a otra persona a través de una carta. Vamos a ver de qué se trata. Esta historia está narrada, ¿cierto?, en este lugar. Los niños cuentan relatos de su comunidad, el finado de Usmagamba. En los tiempos de mis abuelos existía una única vía vehicular para llegar desde el pueblo de Limaxiña y hasta pasaba por Guaviña. Una sola línea vehicular. Las autoridades de la época decidieron abrir un acceso, otro camino, ¿cierto?, desde Usmagamba hasta Sibaya para ahorrar tiempo de viaje a los agricultores y ganaderos. Además de razones relacionadas con la administración pública del territorio y sus gentes. Encontré un finao. Un finao. La cuadrilla de trabajadores se acercó rápidamente ante los gritos de su compañero y con miedo dibujado en su rostro, descubrieron que habían profanado la tumba de algún antiguo habitante precolombino de esas tierras. Hay que darle cristiana sepultura, aconsejó el más viejo de los hombres. El eulogio es Yaniri y está almorzando en la sede del pueblo. Vayan a buscarlo, dijo el que parecía ser el jefe de todos. Joyitas de oro y plata, utensilios de greda, restos de tejidos de lindos diseños y hoja de coca eran algunos de los tesoros que iba desenterrando. Que iba desenterrando con curiosidad un joven que evitaba tocar directamente el cuerpo y los huesos del muerto.
Deja ahí, intruso. Te va a penar el finadito por no respetar. Oyó a su espalda Horacio, quien de un salto, y más asustado por el grito que por el cadáver, se ponía de pie derechito. Horacio sata. Cuatste pasatana andut hetgañani por cuat asatataine. Cada uka jiwataha. Entonces con lo rapatan panakaha ma chayupan manjaro allinta pataina. Ukaste endita Al atardecer, con lo en rapatan torno a panakaha una improvisada tumba ma tumba lo tapada con rapatan. abundante tierra Una y suka tumba piedras, sañaha se reunieron los trabajadores Wakich ayan para pedir kalan por de el alma allinta del pataina. muerto. Panaka cuat trabajador naka con lo uka kalanaka aptane pataina. Uka alma El Yatiri allinta realizó una ñataq breve yatiri pero kamsisa mística ceremonia de y kamsatay despachó a nasa todos pues una vez uka terminado de yatjasena rezar. hani acá alma patjar manjaro pane allinta phanta satain uka Horacio cuaste ma cruz Horacio clavó una cruz de madera que hizo con palos y alambre de la horca, y se fueron todos al pueblo de Uxmagama, que era donde descansaban y dormían. Días después, Horacio se quejaba de muchos dolores de cabeza y estómago. Cuat jaruronste uka Horacio kamsisa pa quejasitaina te cuerpo usutaina usutaina Y como ya se había intentado todo tipo de hierbas y la fiebre era muy alta, decidieron llamar nuevamente al Yatiri Eulogio. Cuatste con lorataina uka yatire Eulogio uka chayatitaina El Yatiri consultó las hojas de coca y mirando a los ojos de Horacio, le dijo: ¿le robaste al finado de Uxmagama? Horacio yatirinua ukatte satana cons humanaka luntatja presta Uxmaga marca rosatay humanaka luntatja presta. Si le robaste a un muerto, no tienes perdón jamás hasta que devuelvas lo robado y pagues lo que hiciste. Quiero pagar, sollozó Horacio en evidente desgracia física y espiritual. Nunca sabremos qué robó Horacio. Solo sabemos que al día siguiente, con dolores y fiebre, subió hasta la tumba y enterró lo que debía devolver. Usó fiebre purini hasta buka tumba para cauquirita el tatejupaja y que desde ese día hasta su muerte gozó de buena salud y paz. Uka consa tansasa hanaka cons maye patanaha salud suma kamañatak. Esta historia, ¿cierto?, de los niños cuentan relatos de su comunidad, ¿cierto?, de una recopilación de 10 libros, ¿cierto?, ilustrados que están ahí esperando para que los vayamos viendo poco a poco en esta comunidad. Bien, chiquillos, entonces una de las actividades que vamos a hacer con esta historia que hemos escuchado, bien interesante, ¿cierto?, en donde se observa cómo las comunidades desarrollan todavía, ¿cierto?, procesos de construcciones de caminos en los pueblos para poder mejorar, ¿cierto?, sus condiciones de transporte. Aparece, ¿cierto?, este finadito, este cuerpo, este muerto que está en el camino. Y uno de ellos, al sacar algo sin permiso de nadie, se lo llevó. Pero ahí, algo así como una especie de leyenda, le pasa, ¿cierto?, que se le va a aparecer el finadito. Y esa persona se empezó a sentir mal e incluso a punto de morir. Entonces, esta historia, esta información que hemos recibido, le vamos a enviar esta información a alguna persona que ustedes elijan. Puede ser que ustedes elijan a un familiar, puede ser que elijan a un amigo o una persona imaginaria.
o incluso a alguna persona que ustedes quieran mucho que pueda que haya fallecido. Entonces ustedes van a elegir a esa persona y van a enviar una carta utilizando la estructura de una carta, ¿cierto? Donde va a tener el lugar donde ustedes la construyeron, la fecha, va a tener un saludo, el destinatario a quien le escribieron, le van a contar qué fue lo que aprendieron de esta historia. Pueden iniciar diciendo, ¿cierto? Querida mamá, te cuento que en la clase de lengua indígena aprendimos sobre el finado de Usmagama, y le empiezan a contar la historia de qué se trata esta historia tan bonita. Luego se despiden de esa persona, a la persona que ustedes le estén enviando esta carta, y le ponen su firma, que puede ser su nombre o alguna firma que ustedes hayan creado ya. Entonces, de esta forma ustedes van a construir otro tipo de texto que es relacionado con la carta. Carta que ustedes después van a integrar dentro del Panca Aymar Aru. Entonces vamos a tener dentro de ella el cómics y la carta. Y vamos a tener un último tipo de texto, el cual vamos a incorporar. Así que los invito a que puedan trabajar en la creación de esta carta y que ustedes la puedan crear, ¿cierto? Decorar incluso. Las cartas no pueden, como es una carta informal, recuerden que hay cartas formales e informales. La carta formal es como cuando uno la envía a una institución, a un espacio gubernamental. Y las cartas informales cuando las enviamos, ¿cierto?, a familiares, seres queridos, pero tenemos que mantener la estructura. Y ahí las podemos decorar, pintar, dejarlas bien bonitas. Entonces los invito a que puedan crear esta hermosa carta para que pueda servir como material en nuestro Panca Aymar Aru. Así que los dejo. Hiki sin cama, que estén bien. Hasta el próximo encuentro. Chau, chau.